Bueno, pues hoy en esta semana de acompañamiento oncológico quería compartir un tema que tiene el nombre de cada persona en cada momento y en cada necesidad. Y esta reflexión tiene mucho que ver con el tema de hoy. Siempre me gusta empezar con esta frase que le escuché una vez a Ricardo Martino, médico de cuidados paliativos pediátricos, y él decía: cuando nacemos somos frágiles, si no nos secan, nos calientan y nos dan de comer, morimos. Somos dependientes, si no nos cuidan, nos morimos. Y estas son condiciones de todos los seres humanos. Los seres humanos no somos individuales, somos seres colectivos y estas condiciones son naturales. Cuando escuché a Ricardo estas palabras, me vino a la cabeza que muchas veces en el final de la vida o cuando las personas se van haciendo más mayores, se sienten, por ejemplo, una carga, se sienten mal porque les tenemos que cuidar. Y me hizo reflexionar mucho, ¿no? Esta frase de Ricardo, en donde podemos ver, ¿no?, que en el nacimiento y que como seres humanos, siempre, siempre, desde que nacemos hasta que morimos, vamos a necesitar de esos cuidados, de ese cariño, de ese afecto, ¿no? Por lo tanto, nunca perdamos de vida esto en nuestra vida, ¿no? Como ya sabéis, ¿no? Yo soy bióloga, una bióloga que se ha dedicado a trabajar en la enfermedad y en el final de la vida, ¿no? Pero siempre me han gustado mucho las ciencias de la vida, ¿no? Por eso estudié esta carrera, ¿no? Y por lo tanto, pues siempre me gusta hablar, ¿no?, de esos factores determinantes de la salud que se definieron ya hace 50 años, en donde sabemos, ¿no?, que en los seres humanos vienen condicionados por cuatro dimensiones, ¿no? Por nuestra propia biología, por el medio ambiente, por los estilos de vida en esas situaciones o decisiones, ¿no?, respecto a nuestra propia salud y por los propios sistemas de atención sanitaria, ¿no? Y por entonces se aplicó una correlación de estos determinantes de la salud al gasto público, donde se observaba, ¿no?, que la mayor atribución del gasto, con un 90,6%, y esto estamos hablando de hace 50 años, ¿no?, iba destinado a los sistemas sanitarios, a los centros, a los hospitales. Pero esto solo influía en un 11% a la reducción de la mortalidad, ¿no? Y si os dais cuenta, no han cambiado demasiado todavía esas cosas, ¿no? Pero por el contrario, los estilos de vida, que son los que más influyen en la reducción de la mortalidad, a esto solo se les atribuye un 1,5% del gasto, ¿no? Así, poco a poco, comienza a aplicarse un nuevo modelo de salud, desde donde se va incluyendo una dimensión social, ¿no? Y la salud de un ciudadano, pues, puede mejorar si se promueven esas acciones de prevención en lugar de curación y se enfatizan en esos estilos de vida saludables que pueden influir en el mantenimiento de nuestra salud, ¿no? Y esto empieza a tener así mucho, mucho sentido para el concepto de salud pública. En el año 78, la Declaración de Alma-Ata, en la Carta de Ottawa de la Organización Mundial de la Salud, ya se señalaba que la mejora de la salud, el bienestar y la calidad de vida son mutuamente dependientes de la implicación comunitaria. Y creo que esto es tremendamente valioso, ¿no? Poder proporcionar a las personas los medios necesarios para aumentar el control sobre su propia salud y alcanzar un adecuado nivel de bienestar físico, emocional, mental, social, satisfaciendo así las necesidades y adaptándonos al entorno. Esta fue la primera fotografía que me conectó con la vida de Jennifer y de Angelo Merendino. Angelo Merendino es fotógrafo, un fotógrafo profesional que fue fotografiando la vida de su mujer con alrededor de 40 años, ¿no? Yo estaba empezando a trabajar en un nuevo modelo de salud pública, cuidados paliativos basados en la comunidad y en el desarrollo de las comunidades compasivas con mi tesis doctoral. Y me inspiró muchísimo
la fotografía de Angelo, ¿no? Y se quedó pues en todas, ¿no? Los relatos, en todas las reflexiones y en todo momento en la manera de poder abordar este tipo de conceptos de salud pública, ¿no? Porque me inspiró esa vida y su trayectoria y cómo se aplica ese modelo de la salud pública al ser considerado el ser humano en toda su totalidad, ¿no? Y sin duda es un concepto puramente sanitario, social y comunitario, ¿no? Fijaros que incluso también muy recientemente, hace casi un año, un poco más de un año, se publicó también un artículo precioso que hablaba de poder reimaginar el futuro de la salud pública y que esto debería pasar por incluir explícitamente la espiritualidad como un determinante social más de la salud que esté vinculado a ese bienestar personal y que sea profundamente valorado, ¿no?, por todas las comunidades. Pues bien, entrando un poco más, ¿no?, en la materia de las necesidades y la situación a la que nos enfrentamos, ¿no? Bien sabemos, ¿no?, que cada persona y cada enfermedad es diferente y por tanto las respuestas a las necesidades de las personas durante los procesos de la enfermedad, y hablamos desde la enfermedad, desde donde la enfermedad se va haciendo cada vez más avanzada, incluso hasta el final de la vida, estas necesidades, ¿no?, y la búsqueda, ¿no?, de poder cubrir estas necesidades deben ser muy adaptadas y personalizadas a cada situación individual, ¿no? Podemos estar hablando de una gran cantidad de necesidades. Ha habido autores que nos hablan de hasta 47 necesidades que pueden estar vinculadas hasta 6 dominios a nuestra propia historia clínica, a nuestras propias condiciones médicas, necesidades que están asociadas a síntomas físicos, necesidades asociadas al estado funcional, cognitivo, a la situación psicoemocional, a problemas sociales, a preocupaciones espirituales existenciales, ¿no? Si una hace una línea y trata de ver cuántas de esas necesidades pueden ser resueltas, ¿no?, por un sistema sanitario, vemos que alrededor de dos de esas cuatro necesidades, ¿no?, o dimensiones, mejor dicho, están solamente relacionadas con la parte sanitaria. El resto son necesidades sociales, son necesidades comunitarias, ¿no? Por lo tanto, también tenemos que estar muy presentes en ese tipo de situaciones. Me gusta mucho enseñar también siempre en todas estas sesiones, ¿no?, y en todos los trabajos sobre el abordaje a las necesidades, este cuadro de Frank Ferris, que a mí la verdad es que me enseñó mucho en su momento y sigue acompañándome en todo momento, ¿no? Cada persona y cada enfermedad es diferente y por tanto las respuestas a estas necesidades de las personas también son diferentes, ¿no? Y esto nunca lo perdamos de vista, ¿no? Existen múltiples necesidades y múltiples también preferencias, ¿no?, en cada uno de nosotros y que van a ir cambiando en cada momento. Aquí podemos ver, ¿no?, a Jennifer con una cara que expresa dolor y expresa en este momento un sufrimiento que seguramente está asociado a una parte física, ¿no? Y esto sí debería ser cubierto por un sistema sanitario, ¿no? Pero podemos ver en la fotografía de más abajo que hay una necesidad social. Jennifer en este momento necesita un andador para caminar. Y un poco más abajo vemos una necesidad de amor, de acompañamiento. Jennifer necesita a su comunidad para su propio bienestar y su calidad de vida, ¿no? Y como necesidades, como podéis ver en este cuadro, hay múltiples: del manejo de la enfermedad, de las situaciones físicas, de los aspectos psicológicos, emocionales, sociales, espirituales, de asuntos prácticos, de cuidados en las situaciones de últimos días, incluso, ¿no?, ese abordaje a las pérdidas, el duelo y también el abordaje a la propia familia, ¿no? Siempre que hablamos de necesidad de la persona, a mí me gusta hablar también de las preferencias de las personas, ¿no? Y esto siempre se lo digo a todos los equipos con los que trabajamos en los procesos de enfermedad avanzada del final de vida, ¿no? Cuando hablemos de necesidad, estemos atentos también a las preferencias de la persona. Y también estemos atentos no solamente a la necesidad, a la preferencia, sino vamos a ver también dónde existen
esas pérdidas para poder afrontarlas. Porque durante los procesos de la enfermedad también hay pérdidas en el ámbito personal, hay pérdidas en el cambio de la imagen, hay pérdida de la intimidad, pérdida de la dignidad, pérdida de la libertad, pérdida de la autonomía, pérdida de la sexualidad, pérdida del sentido de la vida. En el ámbito familiar se producen también pérdidas y cambios en el tipo de relación, distanciamiento a lo mejor con algunos familiares o algunos conflictos que salen y que surgen, hay cambios de roles. En la parte social también podemos estar hablando de una pérdida de hobbies, de aficiones, de nuestros hábitos sociales. En el ámbito laboral, ¿no? En algunos casos, pues, existe la pérdida del foco, de la energía, de la motivación, de sentimientos de utilidad, ¿no? Y en el ámbito económico, pues también existen pérdidas en un nivel económico. En muchas ocasiones, pues hay personas que ya tienen que dejar de trabajar, pierden su estatus, pierden su nivel económico y esto también les ocasiona un gran sufrimiento, ¿no? Por lo tanto, también es importante no solamente prestar atención a las necesidades, preferencias de la persona, sino indagar qué cosas está perdiendo esa persona también durante su día a día. Y al igual que hablamos de necesidades y preferencias, siempre que se hable de pérdida, tenemos que estar hablando de ganancia. No nos quedemos solamente en eso, sino busquemos qué es también lo que le da sentido a ese momento en el que estamos viviendo, ¿no? Quizás el encuentro con uno mismo, el disfrutar de otras cosas, el encontrar ese espacio para permanecer en esa pausa, el valorar esos pequeños detalles. Quizá vienen nuevas reconciliaciones en priorizar lo importante, ¿no? O sea, también es ese momento en el que poder estar abordando toda esa situación. Por eso es muy importante estar siempre con esos 5 sentidos viendo dónde están necesidades, preferencias, pérdidas, ganancias, ¿no? ¿Qué aspectos valoran? Y yo siempre utilizo, ¿no? El valoramos las personas con enfermedades crónicas avanzadas y hasta el final de la vida, ¿no? Dejemos ya de hablar de lo que otras personas, lo que el paciente necesita, sino vamos a hablar desde donde nosotros también valoramos eso, porque somos nosotros quienes tenemos la voz de saber qué queremos durante el proceso de la enfermedad y hasta el final de nuestra vida y durante nuestra vida. Todos queremos alcanzar el adecuado control de nuestros síntomas. Todos vamos a querer estar conscientes con la percepción de lo que está pasando y tener esa capacidad de control de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Todos queremos ser tratados de manera digna, compasiva, como un ser completo, sensible, que traten nuestra intimidad. Siempre desde el amor queremos aminorar la carga, ¿no? de los cuidados o la situación que le estamos provocando a nuestros seres queridos. Queremos, por supuesto, evitar la inapropiada prolongación de nuestra vida con tratamientos o ese encarnizamiento que en muchas ocasiones pueda ocurrir. Queremos poder elegir el lugar donde pasar nuestros últimos días, poder recibir apoyo psicológico, social, poder estar acompañados de los seres queridos y si queremos, ¿no? Pues recibir ese apoyo espiritual y sentirnos en paz, ¿no? Y esto es muy habitual que nos pase a lo largo de nuestra vida, ¿no? También es muy importante ver cómo podemos afrontar la enfermedad, ¿no? En este estudio, por ejemplo, en esta revisión narrativa, se expresaba de manera muy clara, ¿no? que los aspectos que se tratan a lo largo de la trayectoria de la enfermedad, pues por supuesto son diferentes. Las primeras visitas siempre se van a estar más centradas en el control sintomático, en el apoyo emocional, en recibir el diagnóstico, en establecer una relación con la persona, ¿no? Pero posteriormente, a medida que nuestras enfermedades van avanzando, nos damos cuenta que esas visitas posteriores se están centrando en comprender ya hacia dónde va ese pronóstico, en esa toma de decisiones más complejas, en ir planificando ya toda esa situación hasta incluso el final de nuestros días, ¿no? Por lo tanto, también hay que tener siempre muy en cuenta
que durante los procesos de enfermedad, nosotros, ¿no? Como personas que vivimos la enfermedad o como familiares que estamos acompañando a la persona con la enfermedad o como profesionales, siempre tenemos que tener muy en cuenta que es un enfoque muy adaptativo y progresivo del cuidado centrado en la persona. Y para mí también esta gráfica representa de manera muy bonita, ¿no? la trayectoria que vamos a vivir si vivimos, ¿no? En un proceso de enfermedad crónica avanzada. Esta es una trayectoria de un proceso de enfermedad oncológica, donde se puede ir viendo, ¿no? Que en determinados momentos, desde que nos aparece nuestro diagnóstico hasta que llegáramos, ¿no? Hasta el final de nuestra vida, las trayectorias van a ser diferentes en la trayectoria física, en la psicológica, en la social o en la espiritual, ¿no? Y no todas tienen que ir a la vez de la misma manera en esa montaña rusa, ¿no? Podemos ver pues, que en los momentos del diagnóstico podemos estar perfectamente muy bien en sintomatología, pero sin embargo, pues vamos a poder estar peor en la parte más física, perdón, más psicológica, más espiritual, más emocional. A lo mejor la parte social en algún momento viene a fortalecer también las situaciones en donde se nos están dando estas noticias, ¿no? Entonces, todo esto va a ir también cambiando. Y por todo esto, también es muy bonito acompañarse de esta maravillosa constelación de personas que desde sus diferentes perfiles profesionales o el rol en donde cada uno de nosotros estamos como familiares, podemos estar viendo que ante todas esas necesidades físicas, emocionales, sociales, espirituales, de asuntos prácticos, etcétera, funcionales, siempre todos, cada uno de nosotros vamos a tener un poquito de ese color en donde vamos a poder estar abordando a cada una de estas necesidades. Por supuesto, nuestros perfiles estarán más coloreados de unas cosas que de otras cuando vamos a poder abordar pues más a una necesidad física, a una necesidad emocional, a una necesidad social, ¿no? Dependiendo de nuestros perfiles profesionales. Pero por supuesto, todos tenemos un poco de ese abordaje a cada una de ese tipo de necesidades. Por eso siempre tenemos que estar pensando en modelos de atención integradas, donde podamos estar viendo que desde que somos personas sanas hasta el último momento de nuestra vida, nuestros tratamientos van a ir yendo, ¿no? A cada vez menos tratamientos curativos hasta que llegue el momento donde ya no podamos o no haya respuesta, ¿no? A estos tratamientos y donde podamos estar empezando a hacer un abordaje a servicios de cuidados paliativos y a un mayor abordaje de esos servicios sociales y comunitarios porque nuestra necesidad de cuidados cada vez va a ser mayor, ¿no? Por lo tanto, eso es muy importante, ¿no? Nunca perder de vista cada persona en cada momento y en cada necesidad, ¿no? Y aquí podemos estar viendo a Jennifer en tres momentos diferentes y en cada uno de estos momentos Jennifer es esa misma persona en su momento y en su propia necesidad. Existe la regla de oro: trata a los demás como quieras que te traten a ti mismo. Y una de las personas que más defiende la dignidad es Harvey Chochinov y él habla de la regla de platino: trata al paciente como quiera que se le trate a él mismo. Y eso es algo que tampoco deberíamos nunca perder de vista. Él también utiliza siempre esta pregunta de la dignidad, que es algo que deberíamos usar siempre a lo largo de nuestra vida. ¿Qué debería saber de usted como persona para ofrecerle el mejor cuidado posible? ¿Qué debería saber de usted como persona para poder ofrecerle el mejor cuidado posible? Y cuando nos hacemos esta pregunta y cuando un profesional le hace esta pregunta a esa persona que está viviendo ese proceso, en una conversación de 3, 4, 5 minutos, la persona le contesta qué debería saber de mí, este profesional que tengo delante. Y normalmente lo que se suele establecer es un diálogo
en donde al final el propio profesional le puede preguntar al paciente: ¿tú quieres que yo incorpore esto en tu historia, en tu expediente, para que lo sepa el resto de los profesionales? Y siempre te van a tratar de decir que sí, ¿no? Porque al final lo que todos queremos es que nos traten con amor, ¿no? Y más allá de que nos lo tengan que decir de una manera sutil, hagamos también nosotros como profesionales y como familiares, ¿no? Y si no nos lo preguntan, vamos a decirlo nosotros: quiero que me trates de esta manera, ¿no? Tampoco nos olvidemos, ¿no?, de esos cuidadores. Esta lectura es preciosa, de Alison Applebaum. Ella decía, ¿no?, que no hay nada de informal en los cuidadores, ¿no? Y venía un poco a disculparse en el escrito que hizo, porque decía, ¿no?, que en su día ella publicó un artículo sobre el papel de los cuidadores informales y no le gustó el término, ¿no? Y dijo que los cuidadores no son informales, hacen de todo, saben de todo, saben en qué momento tienen que cuidar de esa persona, en cada momento, en cada necesidad, y haz de todo menos informarnos. Y venía también a fortalecer el papel de los cuidadores, que es tremendamente valioso, ¿no? Y también por ello es importante que nos demos también cuenta de qué aspecto también valoramos como familiares, como cuidadores, como comunidad, cuando estamos cuidando de una persona que está en un proceso de enfermedad, ¿no? Pues todos queremos que nuestro paciente, nuestro familiar, nuestro ser querido esté confortable. Todos queremos que nos den la información adecuada y que se establezca una adecuada comunicación de lo que está pasando, que nos ayuden también y nos den educación en los cuidados y que nos ayuden también a empoderarnos, ¿no?, en la manera de cuidar, que nos enseñen también a cómo actuar en situaciones de urgencia, que nos enseñen sobre ese cuidado emocional y que nos permitan, ¿no?, también trabajar desde ese cuidado emocional, y que durante todos los procesos también nos enseñen y nos preparen al último momento de la vida, ¿no? Por lo tanto, es muy necesario también tener en cuenta cosas que vamos a tener que abordar siempre con la familia, ¿no? Tenemos que tratar de identificar cuál es la estructura y la composición de esa red de Jennifer, ¿no?, y de Angelo. Conocer cuáles son los roles familiares, quiénes son su familia y si ha cambiado algo en esa familia. Cuando una persona enferma, enferma toda la familia también, ¿no? Entonces tenemos que tratar de conocer cómo se organiza la familia, tratar de identificar si existe, que va a existir seguramente en los momentos iniciales, esa sobrecarga o bien física e emocional, porque hay que reestructurar un montón de cosas, valorar también un riesgo de la posible claudicación familiar, un pacto de silencio, identificar, ¿no?, también posibles causas de un riesgo, de un duelo anticipado o posterior, ¿no? Tenemos que estar muy presentes en ese momento con toda la estructura de la familia y tratar siempre de abordar ese apoyo social, ¿no? Tratando de evitar el aislamiento de muchos cuidadores, tratando de impulsar la creación de grupos de apoyo para familiares donde se les ayude a sobrellevar estas situaciones. La humanidad compartida, saber también, ¿no?, que no estamos solos, que hay otras muchas personas que como nosotros están cuidando, y tratar, ¿no?, pues de unir a estas personas para que entre ellas, ¿no?, pues también nos podamos estar dando consejos, implementando pues talleres para familiares con carácter también psicoeducativo para que se facilite ese entrenamiento de cómo poder cuidar, ¿no?, y combinar todo este tipo de estrategias, ¿no? Muchas veces, pues nosotros incluso desde la Fundación UGEL hemos desarrollado algunos recursos para el autocuidado del cuidador, que aborda, ¿no?, pues también esos aspectos físicos, emocionales, sociales, espirituales, con cuadernos como este, ¿no? Me quiero cuidar porque te quiero cuidar, y solo si yo estoy bien voy a poder cuidar bien de ti. O también tener el momento de que cada uno de nosotros mantengamos una
pausa y tengamos un momento de encuentro con nuestra vida, ¿no? Y empezar a construir nuestro libro en blanco y nuestra historia, ¿no? Que también podamos contar las cosas, ¿no? que nos gustan y las cosas que podemos dejar y mantener también como nuestro propio legado. No olvidemos, ¿no? que hay muchas veces, ¿no? que los pacientes y las personas se encuentran solas, ¿no? Porque el 95% las personas están solas o en su entorno. Y muchas veces nos pensamos, ¿no? que los profesionales o cuando vamos, ¿no? a los servicios de atención, pensamos que estamos acompañando en ese momento, ¿no? Pues ese es el 5% de todo el tiempo que una persona vive el proceso de su enfermedad, ¿no? Por lo tanto, sí que hay que tener siempre muy, muy presente a la parte comunitaria, ¿no? Porque esta es una manera también de cuidar, ¿no? Y nosotros como perfiles en cada momento, según nos toque cuidar de una u otra manera, también tenemos que tener muy presente que somos parte de la comunidad de muchas personas, ¿no? Y que podemos estar ahí pues acompañando y cuidando de esta manera, ¿no? Por todo esto, también en la manera en la que hoy en día se van abordando los procesos de la enfermedad y hasta el final de la vida, juega un rol muy importante el papel de las comunidades, ¿no? Y de esta manera, pues empiezan a surgir ya hace casi que 20 años, ¿no? Pues comienzan a surgir los primeros modelos del desarrollo de comunidades compasivas, ¿no? En donde ya no podemos concebir un modelo de atención a la enfermedad avanzada, crónica y a los cuidados paliativos al final de la vida sin el apoyo de la comunidad, sin una responsabilidad propia y sin reconocer públicamente la enfermedad avanzada y el final de la vida, ¿no? Y por lo tanto, estos modelos de comunidades compasivas empiezan ya a integrarse en la sociedad de tal manera que se trata de que la propia comunidad y los propios ciudadanos de ciudades, ¿no? y de diferentes lugares puedan estar acompañándose de toda una red de agentes clave y eso involucra a todas las personas en una comunidad, a los servicios públicos, a los servicios privados, a los medios de comunicación, a centros residenciales, a hospitales, a universidades, a centros de ocio, etcétera, ¿no? Y este es el concepto que ayuda también a entender cómo podemos conseguir que una ciudad nos mire, que una ciudad se sensibilice, que visibilice estas situaciones de enfermedad avanzada, final de vida, que se capacite y lo más importante, ¿no? que dé respuesta desde esa compasión, la compasión es acción y dé respuesta y se movilice para todas estas situaciones y poder aliviar estos momentos de sufrimiento o este afrontamiento a la enfermedad, ¿no? Y de esta manera, recordando otra vez ese cuadro, ¿no? en donde vemos esa gran cantidad de necesidades, cada persona en cada momento, en cada necesidad, entender que también tenemos a un conjunto de redes a nuestro alrededor que pueden estar ahí ayudándonos y acompañándonos en cada tipo de necesidad, ¿no? Y esto es lo que nos permite construir un modelo de atención centrada en la persona y en sus redes de cuidado, ¿no? Y hoy en día ya existen muchas experiencias y muchas iniciativas que son impulsadas por la comunidad, vecinos, programas en barrios, voluntariado, incluso figuras profesionales como los promotores comunitarios, conectores comunitarios, coordinadores de casos, facilitadores, se pueden llamar de muchos nombres, pero todos estos programas comparten un objetivo en común, que es conectar y cuidar, ¿no? Y con esto empezar también a hablar de esa prescripción social, ¿no? Y ahora sí que se necesita en estos procesos empezar a prescribir más a los amigos, a prescribir más a otros familiares, a prescribir a compañeros de trabajo, a compañeros del gimnasio. Poder entender, ¿no? que la prescripción social también va a mejorar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar, sobre todo nuestro bienestar emocional, ¿no? Em, una reflexión, ¿no? ¿Cuántas personas crees que podrían cuidar de ti si te sobreviniera una enfermedad en este momento de tu vida?
¿Cuántas personas cuidarán de ti? Si tuviéramos que pensar en este momento que mañana empezamos con un proceso de enfermedad en el que necesitamos cuidados, necesitamos que nos acompañen a ir a las consultas, necesitamos estar acompañados en casa o necesitamos que nos hagan una transferencia desde la cama, sillón y nos ayuden a movilizarnos o que nos ayuden a levantarnos de la cama, que nos ayuden a hacer la comida, que nos acompañen en las noches. ¿Cuántas personas tenemos a nuestro alrededor y cuántas de ellas cuidarán de mí? Y esta reflexión es muy importante y yo se la hago a muchísimas personas, se la he hecho a más de 1.500 personas, en donde se puede ver que la media aproximadamente es de 3 a 4 personas. Y esos son datos que a veces incluso hemos visto que son muchos, porque en estas 1.500 personas estamos hablando de una media de edad de entre 45 y 50 años. A medida que hablamos de personas de más edad, las redes son muchísimo menores, ¿no? Por lo tanto, siempre es muy importante empezar a crear un círculo de cuidado que nos permita identificar quiénes son esos familiares, amigos más cercanos, quién es nuestra red más interna, quién es esa red más externa, que son personas un poco menos vinculadas, pero que también están ahí, y qué otras cosas tenemos en la comunidad que nos pueden ayudar, el voluntariado, profesionales, parroquias, pastorales de la salud, asociaciones, fundaciones, clubs, entidades de deporte, ¿no? Allí donde pertenezcamos en algún momento en la comunidad, ¿no? Porque hay un mensaje importante y es que hoy es el momento de empezar a construir nuestra red de cuidado, porque nos estamos dando cuenta que la sociedad cada vez está más sola. Y por lo tanto, si ya nos estamos empezando a dar cuenta de que a medida que vamos a ir envejeciendo, vamos a necesitar más cuidado y vamos a necesitar de esos cuidados en la casa, hoy empezamos a necesitar esa red de cuidado y necesitamos también empezar a decirle a la gente que vamos a necesitar sus cuidados, porque eso es lo que les privilegia. Y empezar desde esa esencia, desde donde podemos empezar desde el acto más innato de cuidar, que es empezar desde los más pequeños, ¿no? ¿Qué vas a hacer para cuidarlo? Y en este caso, pues abordando estas necesidades desde el inicio, podemos incorporar acciones del cuidado a ciclo formativo, porque los niños son los que cambiarán los valores de nuestra sociedad. Podemos empezar también a involucrar a las universidades compasivas y poder extender esto a que los jóvenes también entiendan cuáles son sus roles en el momento de cuidar y cuáles serán esos roles cuando se conviertan en unos profesionales que se van a dedicar al ámbito de la salud. Pero lo más importante es entender que cada una de estas personas han entendido que el rol de los cuidados está también en su familia y en sus compañeros de clase y en su día a día. Extender esto también a las comunidades, ¿no? Donde se pueda ver que el sistema sanitario es importante, pero no es suficiente y en este caso tiene que venir muy bien complementado de una necesidad y de un servicio social y sobre todo de un servicio comunitario. Por lo tanto, como os decía, ¿no? No podemos entender ya la manera de abordar las necesidades de una persona, las preferencias de una persona, las pérdidas, las ganancias de una persona sin un sistema sanitario, sin un sistema social, sin un sistema comunitario y siempre, siempre tengan muy en cuenta esta frase, cada persona en cada momento, en cada necesidad. Muchísimas gracias.